Seguimos insistiendo en lo que le dijimos al ministro de Aranguren el 1 de febrero. Este es un tarifazo que es abusivo. Había que ordenar las tarifas, pero no de esta manera, siguiendo una planilla Excel. Para graficarlo tenemos problemas de inversiones, problemas de suministro. En este momento tenemos 2 barrios en Esteban Echeverría que no tienen suministro eléctrico, están sin luz desde anoche. Tenemos problemas tarifarios, tenemos colas inmensas en el municipio todos los días con gente que viene con su factura de suministro que realmente no la puede pagar, facturas de 1.000 y pico, 2.000 pesos. Detrás de esa planilla Excel hay pymes, hay clubes de barrio que no pueden pagar el 500, el 600% de aumento que están planteando. Y venimos a exigir una tarifa PYME para los comercios, para las pymes, que tiene que ser diferencial, pero también una tarifa social que sea inclusiva. La tarifa social tiene que existir, pero que no sea la excusa para aplicar el tarifazo a todos. Acá ya hubo un tarifazo a la electricidad del 400% durante este año. Ahora se aplica el 72% sobre ese 400%. Es un aumento brutal. Un servicio esencial como es la electricidad no puede estar en manos de empresarios mafiosos, negreros, como Milding, que reciben el subsidio que recibieron del gobierno anterior, reciben el subsidio del tarifazo que reciben de Mauricio Macri y lo ponen al servicio de expandir sus grupos empresarios. Por lo tanto, nosotros estamos por la reestatización del servicio eléctrico y para que eso se ponga a funcionar bajo control de trabajadores y usuarios, para que la electricidad no sea un negocio, sino que sea un servicio esencial. Y ni hablar de comercios, por ejemplo, una parrilla a pleno centro de Montegrande de 12.000 pesos pasó a 44.000 pesos, hay comercios de 30.000 pesos. Y ahora se aplica a estas empresas el 72% de aumento. Por lo tanto, va a haber una confiscación de los trabajadores a favor de empresas que son amigas del gobierno. Miren, Macri se fue de vacaciones a la estancia de Lewis, este gran empresario que es dueño de media Patagonia. Lewis es uno de los dueños de Edenor. Y el cuadro tarifario hasta el 2021 plantea un incremento que claramente no está justificado. No queremos que los usuarios, las pymes, los comercios sean quienes financien las inversiones que tienen que estar a costa de las empresas. Como en cualquier negocio y como en cualquier negocio donde hay riesgo, las empresas tienen que, y mucho más en este caso que son empresas monopólicas, ninguno de los usuarios puede decidir ir a otro prestatario. Hay que entender, Nicolás Gandini, y si no estoy en lo cierto, me lo explicás de nuevo, que este es un aumento que se suma a los ya existentes. Buenas tardes. Por supuesto, Víctor Hugo, buenas tardes. Claro, este es un aumento que se suma al que se aplicó en febrero, digamos. En febrero, recordemos, el aumento fue para los usuarios de Edenor y de Sur cercano al 400% promedio, y ahora el dato de la realidad es que el 1 de febrero muy probablemente el aumento sea, yo decía el lunes, en torno al 30%, pero que no se descarte que sea un poquitito mayor. ¿Por qué digo esto? Por algo que ahora vamos a explicar en una placa, pero que falta todavía definir cuánto va a aumentar el precio de la energía mayorista. Lo que se definió hoy en la audiencia pública en el Teatro de la Ribera, en el barrio de La Boca, es cuánto va a aumentar la tarifa, es decir, el ingreso de las distribuidoras eléctricas, Edenor y Edesur, que pidieron un aumento promedio del 30%. Es muy interesante lo que decían los intendentes que vimos en el informe, porque claro, lo que uno piensa es, ok, está aumentando la electricidad, ¿qué va a pasar con aquellos usuarios, por ejemplo, que sufran cortes en el verano? ¿Van a tener algún tipo de compensación? ¿Van a tener un subsidio o un tratamiento diferencial o no? ¿Qué va a pasar con las inversiones? Lo decíamos también el lunes. Un usuario hoy de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano sufre algo así como 35 horas de corte de suministro durante el año. El contrato de concesión de las empresas dice que no puede exceder 8 horas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a llevar recuperar ese tiempo? Tenemos unas placas justamente para explicar qué es lo que pasó hoy. A ver, ¿qué se discutió hoy en la audiencia pública? Y lo que se analizó concretamente es la recomposición del valor agregado de distribución, se llama VAD, esto es medio técnico, pero esto es el ingreso que recibe la distribuidora. Para que lo entiendas si estás del otro lado, el valor agregado de distribución representa el 40% de la factura total que vos pagás. Es decir, vos pagás 100 pesos de factura, 40 van para las distribuidoras. El 60% restante, es decir, los 60 pesos restantes, van para el generador de la energía eléctrica. A ver, por eso dice acá la placa, es el dinero que reciben las distribuidoras Edenor y Edesur. Se hizo la audiencia pública hoy justamente para empezar a definir cuánto dinero van a invertir las empresas de acá hasta el año 2021. Edenor lo que dice es que va a invertir 25.000 millones de pesos en ese lapso, Edesur, un poco menos, 14.000. La siguiente placa lo que dice concretamente es, ahí está, lo que decía recién, Edenor propuso un aumento promedio del 31%, que está calculado en base a los números de diciembre de 2015. Pero ojo, acá hay una cuestión.
A ver, Enor propone, por un lado, Víctor Hugo, un aumento del 31%, pero al mismo tiempo está diciendo, che, pero en realidad los costos, yo debería tomar los costos de 2016, post devaluación de diciembre de 2015, y ahí estoy pidiendo un aumento del 46%. Lo que a mí me dicen las fuentes de gobierno es que no le van a habilitar esta suba del 50%, menos en un año electoral como es el año próximo, no le den mucha chance de que esto camine. Entonces, a modo de ejemplo, un hogar que consume 300 kilovatios mensuales va a pasar de pagar 241 pesos a pagar 317. También para la situación de Edesur, que es la empresa más complicada, esto hay que decirlo, lo venimos cubriendo en este programa, la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y también del conurbano es la que sufre más cortes de suministro, lo que pide un aumento, presenta dos variables medio engañoso esto. Por un lado dice, bueno, mi aumento promedio va a ser del 30%, pero te presento dos alternativas. Una, aumentarte el 80% al usuario, es decir, que el usuario sea el usuario residencial, los hogares, sean los que financien más caro lo que financien o los que se hagan cargo del aumento mayor. Y una segunda vertiente, una segunda variable, donde dice que el aumento para hogares va a ser del 20%, pero va a ser mayor para las industrias. Tendrá que ser el ente regulador, el ENRE, el encargado de definir cuáles son de las dos propuestas que acercó Edesur, la más conveniente. Y una cuestión que aplica tanto para Enor como para Edesur es que si vos reducís más de un 10% tu consumo, vas a tener una bonificación del 50%. Si querés vamos a la última, que por ahí el que tiene un comercio es el que más le interesa, y está en torno a cómo va a evolucionar la factura de un comercio. A ver, un comercio chico, como puede ser cualquier comercio barrio, pagaba 845 pesos mensuales en promedio, es esto, y en febrero se va a ir a 1.102. El aumento promedio es del 31%. Víctor Hugo, por ejemplo, un comercio medio, como puede ser una heladería, paga en promedio 4.000 pesos. ¿Por qué? Porque tiene muchos equipos de refrigeración, heladeras y demás. Va a pasar a pagar 6.000 pesos y esto es un aumento promedio del 53%. Un supermercado, por ejemplo, un comercio grande, un comercio que tiene un espacio bastante importante, pagaba 8.600 pesos y va a empezar a pagar 18.000 pesos. Este me parece el caso más severo. ¿Por qué? Porque un supermercado que tiene semejante aumento, lo más probable es que lo traslade a precios. O sea, y eso indudablemente va a terminar incidiendo en la inflación. Hay que estar muy atento a cuál es el impacto de este aumento tarifario sobre la inflación. A ver, esto es lo que proponen las empresas. El ente regulador ahora va a tener que decir, ok, esto lo acepto, esto no lo acepto, pero indudablemente, como vos decías antes, este aumento se está montando sobre el aumento de principios de año y hay que prepararse para esto, porque las empresas lo que están pidiendo es un aumento cada 6 meses para poder, de alguna manera, acompañar el ritmo inflacionario y poder llevar adelante las inversiones para recuperar el sistema eléctrico. Pedro Gussetti, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas tardes. Como presidente de DEUCO, ¿qué opina de todo este informe? Bueno, mire, nosotros hicimos unos cuadritos, como hacemos siempre, para calcular cuánto le aumenta las tarifas al usuario, teniendo en cuenta el cuadro vigente al 31 de enero. Porque lo primero que tenemos que decir, que fue lo inicial cuando hablamos en la audiencia, es que participar en la audiencia pública no significa convalidar el aumento de tarifas que se aplicó a partir del 1 de febrero. Nosotros seguimos diciendo que es ilegal, que debe anularse, como se anuló el aumento de las tarifas de gas, ¿Y con el mismo criterio de la Corte. ¿Con qué chance? Bueno, a ver, hubo un fallo hace 20 días atrás del juez Papávero, de la Justicia Federal de San Martín, que anuló los aumentos de Enor y Edesur. El gobierno apela, la Cámara le da la apelación, pero además con un efecto suspensivo de la medida. O sea, siguen cobrando con el aumento. Ahora, lo que estamos esperando y lo que esperan todos los usuarios y todos los intendentes del conurbano es que la Cámara se expida. La Cámara no se puede expedir alejado del fallo que la Corte tuvo sobre el gas natural, porque es la misma situación que la del gas. No hubo audiencia pública y se aumentaron las tarifas. Si eso es un criterio que fija la Corte y sienta un antecedente, y la Corte lo dice, no es solamente para este servicio en el caso del gas. Pero pelear contra lo pasado, cuando en el presente y el futuro siguen aplicando aumentos. A ver, nosotros vamos a seguir peleando contra este aumento que es ilegal. Vamos a recurrir, las entidades de consumidores, estamos en el amparo, están los compañeros de consumidores argentinos. ¿Por qué? Porque es ilegal y porque además este aumento que hablaba Nicolás recién, del 30, del 40 y del 50, es sobre el otro aumento. O sea que hay que sumarle, a ver, yo voy a poner... De lo original a la actualidad, el aumento es mucho más. Un usuario que en enero consumía 300 kilovatios, pagaba 29 pesos por bimestre.
sin impuestos. Esto es luz y nada más que luz. Con la propuesta de Edesur, tiene que pagar 234 pesos. ¿Cuánto es de aumento? ¿Sobre ¿Por mes enero? o por bimestre. 707%. Si vamos a la categoría de 800 kilovatios, el usuario pagaba 55,60 y ahora tendría que pagar 673,68. 1.109% de aumento. ¿Cabe mucha gente en esa franja? Totalmente. Sí. ¿Es la mayoría? Totalmente, por supuesto. O sea que la mayoría de la gente un consumo de 800 kilovatios en un departamento equipado, como hablábamos recién con la compañera, con todo el equipamiento eléctrico, es un disparate. Cuento siempre mi situación, no para hacer algo egocéntrico, sino porque hay mucha gente que en Capital Federal le pasa esto, de los nuevos departamentos, que son todos eléctricos. Tenés un uso muy importante del departamento, a mí me vienen 1.500 pesos de mi departamento, un departamento de 60 metros cuadrados, que no tiene un uso permanente, sí cuando hace frío porque tengo hijos menores, más 1.500 por expensas. O sea, cuento mi ejemplo porque sé que es algo que a mucha gente le está afectando. Y con estos aumentos, el supuesto que va a venir de mínimo 30% y después otro aumento más, que va a estar en enero. Hablando de una cifra impagable. A ver, en enero el ministro convoca audiencia pública para tratar dos temas, que lo dijo Nicolás recién. El precio mayorista de la energía, que en enero costaba 90 pesos el megavatio, y el ministro lo llevó a 320 pesos el megavatio. ¿Qué quiere hacer el ministro ahora? Llevarlo a 700 pesos el megavatio. ¿Esto qué significa? Que las distribuidoras que estaban pagando 320 pesos van a pagar 700. ¿Qué se extrae como conclusión? Va a haber otro aumento de tarifas. Sí. Las tarifas del transporte se van a aumentar también en enero, va a haber una modificación de las tarifas. Pero consulta, a ver, porque la gente indudablemente va a tener que hacer un esfuerzo mayor que va a impactar sobre su bolsillo porque va a tener que destinar más plata a pagar la tarifa de luz. Lo que yo me pregunto también es si el gobierno va a poner la misma atención en aquellos usuarios que sufran cortes. A ver, Luciana lo decía recién, yo pago 1.500 pesos, 2.000 pesos y tiene que trabajar en un escenario donde en febrero va a aumentar un 30%, un 20%, un 40% en función de su consumo. ¿Qué va a pasar con aquellos usuarios que sufran cortes por 3, 4, 5 días y el ENRE, que es el ente regulador, yo lo repito, el encargado de fiscalizar lo que hacen las distribuidoras, le va a bonificar, va a compensar? Porque la verdad, si te aumentan la tarifa y después tenés cortes por otro lado y tenés que seguir pagando algo similar o no tenés ningún tipo de derecho, de beneficio, de bonificación o compensación, ya sería bastante raro la situación. Ahora, Nicolás, a ver, los usuarios tenemos un contrato con la compañía eléctrica, ¿verdad? Tenemos que cumplir nuestra obligación, pagar la factura, asumir los aumentos de tarifas, etc. ¿Cuál es la obligación de la compañía? Darnos un buen servicio regular durante todos los días del año, que no tenga cortes prolongados, como sucede de 1, 2, 5 días. ¿Qué planteamos nosotros en la audiencia pública? No que sea excepcional, como ha sucedido históricamente, que cuando hay un corte muy importante ahí se sanciona, y en algunos casos las empresas pagan y en otras no pagan. Lo que estamos planteando es una normativa que cuando el corte de luz sea superior a 12 horas, haya un resarcimiento económico para todos los usuarios, de acuerdo a la ley 24.240 que prevé el daño directo. Porque, a ver, 2012, 2013, 2014, 2015, Navidad, Año Nuevo, hubo cortes de 300, 400 mil pesos. Solamente en una oportunidad, en 2012, el ENRE sancionó a las empresas con una multa. ¿Qué pasó? Edesur pagó la multa, Edenor no la pagó la multa, quedó apelada. O sea, ¿dónde se resguardan los derechos de los usuarios? Si tenemos que pagar cuando se nos corta la luz, no nos descuentan absolutamente nada, ¿no? Los derechos son de ellos, son de las empresas. Hay que decirle a la gente, lo debe conocer usted, Pedro, que Edenor y Edesur están pidiendo que el Estado se haga cargo de 21.000 millones de pesos que ellos deben. Yo no puedo creer esto. Está bien que pedirle a un gobierno de Macri 21.000 millones de pesos a cargo del Estado y no de las empresas, además de la ventajeada que significa, es coherente con lo que la familia del presidente desde 1982 para aquí ha venido pidiendo, que justamente que le estaticen cada vez que se endeuda mucho, que le estaticen la deuda. Pero esto es lo que piden Edenor y Edesur, Nicolás. 21.000 millones de pesos están pidiendo que sean pasados al Estado y ellos no hacerse cargo de toda la deuda que han contraído en este tiempo. Además, lo que nosotros venimos pidiendo, algunas entidades, que haya una auditoría
sobre todo el dinero que el Estado le dio durante estos últimos años, porque a ver, se creó un fondo, el FOSEDE, que aportaba el usuario y aportaba el Estado, alrededor de 3.000 millones de pesos por año. Hoy se está diciendo que va a haber cortes a fin de año, el ministro ha vuelto a licitar el alquiler de los generadores portátiles, previendo que va a haber cortes de energía. Ahora a ver, a partir de febrero las empresas cobraron el aumento de tarifas, porque no es cierto que la gente no haya pagado la factura, porque el fallo de la doctora Ford estuvo vigente recién en el mes finales de agosto, con lo cual durante todo el año cobraron el fondo del FOSEDE. ¿Qué hicieron con esa plata? Ahora piden, como usted dijo bien, que le asuman la deuda de 21.000 millones de pesos. Realmente sí. Terrible. Y otro dato que no se conoce, que también es importante. Usted sabe que la pequeña industria viene reclamando una consideración sobre el pago de las tarifas. Nosotros hemos acompañado a las pymes porque entendemos que deben tener una tarifa diferencial, deben tener una ayuda. Bueno, el gobierno nacional dictó una resolución por la cual crea un fondo para atender a las empresas, a las industrias que consideran de uso crítico de la energía. Se aplica en la provincia de Buenos Aires ahora. Hay 50 millones de pesos para las empresas supuestamente pymes. ¿Quiénes están en ese listado? Sancor, Danone, Polisur. 10 empresas que son de una magnitud importante. Estamos de acuerdo que se lo den a la pyme, pero 50 millones de pesos para repartir entre grandes empresas que han trasladado a precios. No puede ser. Esto se está aplicando, se va a aplicar ahora. Ya hubo un acuerdo entre el Estado Nacional y la provincia de Buenos Aires para que suceda esto. Gracias, Pedro, como siempre. Cerramos, Nicolás. Sí, exactamente, Víctor Hugo. A ver, lo recorrimos todos, el abanico de temas. El más importante es esto que decía Pedro recién. Si hay usuarios que sufren cortes, y no solo pasan el verano, digamos, a ver, en este momento también hay usuarios con cortes que se extienden a veces más de 12 horas, sería muy sencillo, digamos, si uno tiene ganas de pensar en el usuario, poner algún tipo de compensación, aplicar la ley y darle algún tipo de beneficio adicional. No dejarlo solamente sin electricidad, sin suministro, sino bajar y pensar también en ese usuario al que al mismo tiempo le estás pidiendo que pague una tarifa mayor. A ver, si le estás pidiendo un esfuerzo mayor, también sería loable, digamos, sería muy interesante que el Estado se ponga en lugar de ese usuario que pasa 12, 20, 14 o 3, 4 días sin luz, que en el verano lamentablemente sabemos que va a volver a pasar. Con lo cual sería bueno que este tema se instale en agenda. Por lo menos sería muy interesante que el gobierno también incluye esta consideración por parte del usuario. Impecable, Nicolás, muchas gracias. Un placer.